video bidin abogo TV mie tuare munje abogo creo madare abogo un video bliden overe ane suliare. Vamos a estar hablando en español y en overe. Ya la cuarentena, el aislamiento está haciendo efecto, no hay barbero, no hay nada, así que ustedes pueden ver el cambio físico drástico, repentino en medio de esta cuarentena. Así que sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver lo que viene. Abogo corese amrogodre ti edeba ti mrogo ti nguay mundo ñom meden derere mundo dere no abogo corese. Y si usted conoce un poco más de esta historia, usted me puede escribir en los comentarios cuál es la versión de la leyenda, cuál es la versión de la mitología o de la creencia que se tiene respecto a lo que vamos a hablar. Kira ne abogo ni no ne core, badi abogo mugata no ne ni guete, mugata no ne ngobe guete, mugata no ne ngobe merire o ne ngobe barare cuete, no ne kite buena cuinda, ngobe no ne diego mudre grabare, ngobe ne diego muy doro teme kigim da sere. Muri no ne kite mate ribi no ne doni guide no ne ngove kite buena winda no ne miga no bote ribo no ne no bote ko ye ko de andar ribo abogo nyete no bote ne ngove no ne kite no ne ngove miejete ngove no ne mure kete mure negate jete ngove no ne kroro hanan jete ngove no ne ngandan jete ngove no ne kride jete ne magata no ne kite no ne ngove kwete jete ne nieta arato agua body seguare hot hogula de tasere agua mugata no ne nune. Había una criatura que en Overe se le decimos mugata, no sé en tu región, en tu distrito cómo se pronuncia mugata. Es una criatura mítica que habitó estos lugares y que devoraba a las personas, y justamente tenía su trampa de muerte en este lugar. Ahí prácticamente aún se puede ver el túnel de agua que desaparece aquí en el río Tabasará. Es una parte del río Tabasará donde desaparece el agua, y es allí donde llegaban las personas, donde era una trampa para las personas, pero funcionaba de la siguiente manera. Según cuentan, las personas cuando caminaban por las montañas, por los cerros, caminaban por el lado de Peña Blanca, venía una brisa muy fuerte, un remolino de brisa. Una vez aquí la persona se ahogaba, prácticamente moría, y entonces llegaba la criatura y se los devoraba. Era como un alimento para esa criatura que le decían Mogata. Dice que ahí vivía la gran serpiente, la serpiente del dragón, el Mogata vivía ahí. Y ahí está, sellado completamente la puerta hacia el otro lado, hacia el inframundo. Hombre quite tu negate crua de comadao viteme ñor coro grine meren kirinagri am negri arato acuan no venena hombre no venena tatare manjire abogo ni viadre queen haga. Debemos nosotros cuidar a nuestros ancianos, porque ahí leía yo en un artículo, ahí yace el conocimiento ancestral de nosotros los jóvenes. Tal vez en las grandes ciudades, en las civilizaciones, los ancianos ya son vistos como personas que no sirven, personas que ya no son de provecho para una sociedad capitalista. Sin embargo, nosotros los indígenas sí le tomamos importancia, porque ahí está la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento ancestral, del conocimiento cultural que poseemos nosotros desde mucho tiempo. Así es, señoras y señores, esto era la pequeña mitología que le traía el Mogata. Estoy aquí en el lugar, miles de personas murieron aquí en el río Tabasará, ahí en la trampa de muerte conocido como Ribo, ahí en el túnel de agua. Ahí llegaban las personas, morían las personas, la criatura mítica se los comía. Aquí ven, ahí está el Ribo. Prácticamente ahorita voy a ver si hago una toma más de cerca para que ustedes puedan verlo. Bueno, señores, para conseguirle una buena toma tuve que cruzar el río con la cámara, así que
no había lugar para el error. Un paso en falso y adiós a la cámara en ese río. Así que el agua me llegó aquí, ¿ves? Aquí. Y no cargaba protección para la cámara, así que voy subiendo para sacar una buena toma de la guarida. Así que estoy aquí, llegando al río. Confieso que tuve miedo, Bien, señores, aquí estoy justo en el río, en el túnel de agua donde se cuenta que llegaba el cuerpo de las personas y la criatura llegaba a comérselo. Está lleno de palos, de basura. Lamentablemente las personas llegan al río y dejan la basura y bueno, el río se lo trae y aquí queda. Pero no se ve, es muy peligroso ir hacia allá. Ahí está. Ese es el túnel de agua del río, de la trampa de muerte que utilizaba el Mogata para atrapar a las personas. Esa es la salida del túnel de agua. Da miedo, la verdad. Eso es por debajo de la roca y ahí sale. Y si alguien intenta cruzar por ahí, de seguro no saldrá vivo. Esa línea, son estas líneas que van hacia allá, unas líneas perfectamente marcadas en la roca. De igual forma, o sea, si nos ponemos a analizar, como que se sacaban la roca en forma de bloques, quién sabe, para luego ser transportado. Aunque no se sabe, nunca se ha hecho un estudio de este lugar, si esta roca se utilizó para algo. Si pueden ver, va directo hacia allá el corte de la roca, directo el corte de la roca hacia el agua. Y eso, vamos un poquito hacia allá. Y sí, y en el agua se puede ver también en el agua el corte de la roca. De igual forma hacia allá. Esa es la entrada de... Eso se cuenta que era la entrada del Mogata, la entrada de la gran serpiente, o como se le quiera llamar a la criatura mitológica del río Tabasara. Así que, señoras y señores, es interesantísimo lo que estoy encontrando aquí. Una marca perfecta. No sé si el agua fue el que lo hizo, parece hecho con mano humana. Sí, pareciera ser con agua con mano humana, porque eso tiene hace mucho tiempo de estar así y no ha cambiado en nada. Parece una marca que se dejó ahí, una marca que se dejó aquí, pero no se sabe de qué. No se sabe de qué y tampoco vamos a especular algo que no sabemos. Lo que sí podemos apreciar el corte perfecto de la roca desde el agua, desde las profundidades del agua hasta allá, hasta donde se dicen o se cuenta que era la puerta hacia la entrada o la puerta de la mansión, de la guarida del Mogata. Si miramos hacia allá, lo que les decía a ustedes, ese es el corte perfecto. Vamos a hacerlo aquí. Ese es el corte perfecto hasta el río. Y tengo que mencionar que eso continúa en la profundidad del charco. Quizá ya la arena, los sedimentos, las piedras hayan tapado una gran parte de lo que era este camino hacia allá. No se sabe quién lo hizo. Tal vez el Mogata lo hizo, no lo sabemos. Y sí, eso es lo que yo le comentaba a ustedes de la entrada. Y tal vez pocos saben de esto. Las personas más jóvenes no conocen esta historia o estas leyendas. Y bueno, quise venir a documentarlo porque yo pienso que es algo importante que debemos conocer de estas leyendas ancestrales de nuestra gente. Abuacorese. Abuacorese timrogodre merire brare nunkira nete nuntonete Mogata na nune negri Mogata na nune seguare abuanienon abuacorese tini bi ba ulire nyo da nyangwani ngobe daki de humenede ngobe daki de humenye ngrabare ngobe daki de dere nuene ngobe da hondra kite ngware basura kite torguata kite ngobe taname hondra kite hondra nyemie dobrore abuaña nuendre core timrogodre. Lo que le quiero decir, un poco triste es ver también la realidad. No dejemos escapar la realidad. Si pudieron ver en algunas tomas, no dejemos dejar escapar la realidad, que las personas, no está mal que vengan al río, pueden venir, pero tristemente se ensucia mucho lo que es el río, se tira basura, se usa el cloro es muy tóxico para los peces, para los animalitos del agua. Incluso hay personas que han venido a pescar
con redes, con redes de pesca. Eso no se debe hacer, creo que es ilegal. Y la gente ensucia mucho lo que es el río, así, y lamentablemente nosotros los jóvenes no debemos ser así. No debemos ser así, ni dañamos ni atacó mediara. Y no solamente han venido personas indígenas, vienen personas que no son indígenas incluso y ensucian este río. Así que debemos cuidar la naturaleza, debemos proteger nuestros recursos. Si queremos que otras personas respeten nuestros derechos por el recurso, nosotros debemos empezar por nosotros a cuidar lo que es nuestro, porque más nadie lo va a cuidar por nosotros. Así es, mi gente amable, mi gente querida, damas y caballeros, este es el final del video. Espero que les haya gustado un poquito la historia, algo muy superficial, no profundizamos, ya que existen muchas cosas más, como por ejemplo dicen que cada 50 o 100 años el Mogata regresa, lo cual provoca una inundación muy grande que pasó aproximadamente en el 2009, que una creciente que arrasó prácticamente con el cauce del río. El cauce del río cambió por completo y eso alteró mucho el ecosistema de la orilla de los ríos, mató muchos peces, mató muchos animalitos de los ríos, y eso sí, eso fue algo muy real, nosotros pudimos verlo. Y el cauce del río cambió prácticamente y no es lo que nosotros acostumbrábamos a ver. Había una isla prácticamente hacia allá, había una isla que era muy bonita, y por esa creciente, una creciente enorme, nadie se imagina esa creciente, una creciente que arrasó prácticamente con todo, se llevó todos los árboles de esa pequeña isla y nos quedamos así. Y bueno, solo esto ha sobrevivido, algunas cosas de las rocas, bueno, las rocas sólidas han quedado, pero todo cambió prácticamente. Y supuestamente es lo que se cuenta, que cuando el Mogata viene cada 50 años, cada 100 años es lo que sucede, porque va directo al mar. Es lo que se cuenta. Así que nos vemos en el próximo video. Espero que les hayan gustado. Como ya les dije, Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Yo estoy en el río porque vivo cerquita, vivo cerca del río. Así que no es nada que estoy incumpliendo los protocolos de seguridad. Nosotros nos bañamos aquí, utilizamos este río y es nuestra fuente de subsistir. Así que cuídense mucho, mantengan la medida de seguridad, quédense en casa por favor, cuidemos a nuestros ancianos, cuidemos a nuestra familia y los quiero mucho a todos. Nos vemos en un próximo video, ya llevándole de primera mano todo lo que conocemos aquí en la comarca.